Pasa a vosotros, hermanos y amigos. El pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. Esta vez con la pregunta: ¿quién da los ministerios? ¿Quién da los dones? ¿Quién reparte las operaciones? ¿Acaso es un apóstol, un hombre el que te da un ministerio? ¿Acaso es un grupo de hombres el que te da el ministerio, el que te da el don? Realmente no es un hombre el que te da el ministerio o el don, la gracia de Dios, sino que la Biblia dice que es el mismo Jesucristo el que da los ministerios. Vamos a ver aquí en Efesios capítulo 4. Pero antes de ir a Efesios capítulo 4, estamos elaborando sobre el tema edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No estás edificado sobre un apóstol, tampoco estás edificado sobre apóstoles y profetas, estás edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué significa? Estás edificado sobre la doctrina que predicaron los apóstoles y profetas de la Biblia. Ya he hablado abundantemente de los apóstoles y los profetas de la gracia y cómo ellos fueron escogidos por Dios, fueron hechos testigos de la resurrección y fueron comisionados, especialmente hablando del apóstol Pablo, para explicar la doctrina al mundo gentil. Y él claramente dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Quiero que notes la palabra en pasado, puse. Y luego dice: y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Es decir, que el apostolado, los 12 y Pablo, que fue llamado después, ellos establecieron la doctrina. Ellos dieron testimonio de la resurrección y establecieron lo que se debe creer y lo que se debe predicar. Entonces, el fundamento de apóstoles y profetas es la doctrina de apóstoles y profetas. Por eso dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque ningún predicador hoy, maestro, profeta, puede predicar una doctrina que se le ocurra. Ninguno de nosotros podemos enseñar otra doctrina. Es más, es maldito el que predique otro evangelio. Si aún un ángel del cielo descendiera y predicase otro evangelio, sea maldito. Entonces no necesitas ya apóstoles, porque los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento establecieron el fundamento y no estás fundamentado en el hombre como tal. Es decir, no existe eso de que está Cristo, luego está un apóstol y luego tú estás encima del apóstol. Eso no es cierto, sino que la roca misma sobre la que está fundamentada la iglesia es Cristo. Me gustaría leerte de nuevo, pero ahora en diferentes versiones de la Biblia, Isaías 28:16. Fíjate cómo dicen las diferentes versiones de la Biblia. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí que pongo un fundamento en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Es el que crea, ¿no? El que vaya aceptando quién es Jesús, que murió y resucitó, se va fundamentando, va siendo parte de la iglesia por medio de la fe. Dios habla hoy, dice: por eso el Señor dice: voy a poner en Sion una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. La NBB dice: pero el Señor Dios dice: miren, estoy poniendo en Sion una piedra como fundamento, es de gran belleza y probada en su resistencia y rectitud.
muy segura para edificar sobre ella. Mire cómo me llama la atención. Muy segura para edificar sobre ella. El que crea jamás tendrá que huir otra vez. Es que si tú pones tu confianza en un hombre y tú dices que un apóstol es tu fundamento, vas a tener problemas porque los hombres cometen errores, fallan, se contradicen y para hablar más ampliamente pueden hasta caer en pecado. ¿Qué vas a hacer cuando tu apóstol sea declarado ladrón o adúltero? ¿Qué vas a hacer? ¿Se te cayó el fundamento? Tu ministerio ya no sirve porque él te lo daba. Él era el hombre que administraba las gracias de Dios. La iglesia va a dejar de existir porque un supuesto apóstol cae en pecado. Por eso dice la roca estable, la roca firme, la roca de confianza, probada en su resistencia y rectitud, muy segura para edificar sobre ella. Si tú edificas sobre un hombre, te va a salir el tiro por la culata. Perdóname, amigo, perdóname, hermano, que me estás oyendo, pero tengo que decirte la verdad. Si tú crees que un hombre es tu fundamento, un apóstol, un profeta, el día que ese hombre te falle, el día que ese hombre caiga en adulterio, el día que sea demandado por desfalco, el día que sea demandado por violación, el día que lo encuentres borracho, entonces tu fundamento se habrá destrozado. Pero Cristo es una roca segura, probada. Te sigo leyendo, la NTV dice: por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. La SCT dice: por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa de un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Claro, porque Cristo no te va a fallar. Cristo murió, resucitó, se enfrentó con el diablo, lo derrotó, ascendió a los cielos. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si crees en Él estarás seguro, hermano. Si pones tu confianza en Cristo estarás seguro, sin intermediarios humanos. Mira lo que dice la PDT. Por eso el Señor Dios dice esto: miren, colocaré una piedra de fundamento en Sión, piedra probada, principal, valiosa, un cimiento firme. El que confíe no se inquietará. Claro, estamos seguros en Cristo, porque no estamos confiando para nuestra salvación en un hombre. La BLP dice: por eso Dios el Señor dice así: miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no se tambaleará. Mire qué bonito. Claro, porque Cristo es seguro. Cristo es la puerta, Cristo es el pan, Cristo es el Cordero de Dios. Cristo lo es todo y es un fundamento seguro. La versión, la TLA dice finalmente: por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Amén. Pobre de tu alma si has puesto tu confianza en un hombre, en un líder. Tu confianza, digo, para salvación. Para salvación. ¿Cómo es posible que haya personas que digan nuestro apóstol es el fundamento de nuestra fe? Cuando el texto no dice apóstol, le dice apóstoles y profetas, porque se refiere enteramente a la obra fundamental que hicieron los 12 y Pablo explicándole a las naciones gentiles el evangelio.
que ya está explicado, ha sido creído en el mundo. Y maldito el que predique otra cosa. Bueno, ahí tenemos entonces la base de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y cualquier persona puede creer en Él y allegarse confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Bueno, leamos ahora sí en Efesios capítulo 4, hablando del mismo proceso del fundamento de la roca. Dice el apóstol Pablo a los Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y empieza el apóstol a dar una serie de recomendaciones, pero fíjese cómo dice en el 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Ahora escuche la parte que quiero tocar aquí sobre la pregunta, ¿quién te da el ministerio? ¿Quién te ha dado el don? ¿Quién te da autoridad para predicar? Dice, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si a ti te han enseñado que los ministerios los da un apóstol, te han engañado. Si te han enseñado que los ministerios o los dones de Dios te los va a dar un pastor o un profeta, te han engañado, porque la Biblia dice que estos dones vienen de Dios, los ministerios vienen de Cristo. Verso 7, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es Cristo el que da el pastorado, es Cristo el que te da el ministerio profético, es Cristo el que te da ser un maestro de Biblia, es Cristo el que te da ser evangelista. Es Cristo el que llamó a los apóstoles en persona y los escogió, y a Pablo se le apareció. Ahora, si tú en la actualidad me dices, soy un apóstol de Cristo, me estás diciendo, soy un enviado de Cristo. Bueno, mi amigo, ¿hablaste con él? ¿Se te apareció? ¿Qué te dijo? Imagínese usted, hermano. ¿Para qué necesitas apóstoles ahora si ya está establecido el fundamento? Y maldito el que predique otra cosa. Nosotros no tenemos que inventar doctrina, no podemos. Tenemos que predicar lo que está establecido en el Evangelio. Y por eso es que no son apóstoles los que se dicen ser el día de hoy. Por eso dice, los has probado y los has hallado mentirosos. Imagínese usted, gente a la cual no se le ha parecido Cristo, como a Pablo, y dice, soy un apóstol. Bueno, y luego para que este hombre que se dice apóstol me salga con que él es el mediador, que él es el administrador de las gracias, que él activa los ministerios. Oiga, yo había conocido cochis, pero no tan trompudos, como para usurpar el lugar de Cristo, usurpar el lugar del Espíritu Santo, y decir, este apóstol va a activar tu ministerio. Si no te lo da el apóstol, no eres nada. ¿Quién te envió a ti? ¿Dónde dice la Biblia, amados hermanos, amigos de la luz del mundo? ¿Dónde está el texto que dice, el apóstol da los ministerios? A ver, yo quisiera saber, esta es la quinta pregunta para la gente de la luz del mundo. ¿Dónde la Biblia dice
yo, apóstol de Jesucristo, reparto los ministerios. Yo les estoy demostrando con la Biblia que estos dones vienen de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No es un apóstol el que sube a lo alto y lleva cautiva la cautividad, sino Cristo mismo, y Él es el que reparte los dones. Verso 9. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, está hablando de Cristo, Él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y Él mismo, o sea, Cristo, dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación. Otra vez vuelve a aparecer el verbo edificar, porque cuando tú estudies un texto de la Biblia, estúdialo a la luz de su contexto. Por ejemplo, mira, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, o sea, en Cristo, no en el apóstol, sino en Cristo, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces te está hablando del edificio santo. Acá te vuelve a mencionar los ministerios o los dones, que no los da el apóstol, no los da un profeta, no los da un pastor, sino Cristo es el que los da, porque Él descendió y subió y luego dio dones a los hombres. Fíjate cómo dice aquí. Y Él mismo, o sea, Cristo, dio unos ciertamente apóstoles. Quiero que notes la expresión en pasado dio. No creas que se está refiriendo a nuevos apóstoles o apóstoles modernos. Se está refiriendo a los 12, que Él los escogió y les dio el ser apóstoles. Y luego se está refiriendo también a Pablo, que también se le aparece, porque la palabra apóstol es enviado, y tú no puedes decir yo soy enviado de Jesucristo, pero no he hablado con Él. Entonces, ¿cómo te envió? ¿Cómo dices que eres testigo o apóstol o enviado? ¿Cuál es la encomienda que te dio si no has hablado con Él? Entonces es Cristo el que reparte los ministerios. No hay un solo pasaje en la Biblia donde diga un apóstol, yo doy los ministerios, yo activo los ministerios, sin mí no existen los ministerios. No. Es que entendamos por favor que Jesucristo es el que muere, el que resucita al tercer día, asciende a los cielos y luego derrama su Espíritu Santo. Por eso aquí la activación de los ministerios tiene que ver con su ascensión. Por eso dice, subió, y el mismo que subió es el que descendió. Verso 10, el que descendió, Él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas, y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles. Tú me preguntarás, a ver Gamaliel, ¿que no había escogido los 12 antes de morir? Sí, los había escogido antes de morir, pero acuérdate que los había enviado a predicar a las ciudades
Y no solamente a las ciudades, los envió a los 12, sino que después designó otros 70 y que fueran a las ciudades. Pero cuando se trató de que Jesucristo tenía que irse, los apóstoles todo lo hacían por la autoridad de Jesucristo, porque Él estaba presente ahí. De hecho, en la oración de Juan 17 dice: Padre, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba, pero ahora vengo a ti. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero Él les había dicho: no los dejaré solos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si yo no me fuere, el Consolador no vendría, pero si yo me fuere, le enviaré. Entonces Él tiene que morir y subir, ascender a los cielos para luego derramar el Espíritu Santo. Y entonces, ya una vez con la llenura del Espíritu Santo, entonces empezaron a hablar con denuedo. Al principio estaban escondidos, al principio estaban temerosos, al principio estaban llenos de dudas, estaban temerosos de los romanos y de los príncipes de los judíos. Y no fue sino por el periodo de apariciones que el Señor hizo durante 40 días, que se les estuvo apareciendo con pruebas indubitables, hablándoles del reino de Dios, fue que ellos empezaron a tomar seguridad y dudaban de todos modos. Imagínese usted un apóstol dudoso, un apóstol pusilánime, un apóstol sin la seguridad, un apóstol sin denuedo. Por supuesto que eran apóstoles, pero según ellos se les había muerto el profeta en el cual habían puesto su confianza. Cuando Jesucristo les prueba que había resucitado al tercer día, y les prueba una y otra vez por medio de estas apariciones continuas, entonces ellos tomaron seguridad, ellos tomaron denuedo para hablar, ellos fueron, se fundamentaron en la roca cuando vieron que había resucitado, porque eran pruebas indubitables. Sin embargo, aparte de ese testimonio que el Señor Jesucristo hizo con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es el que activa los ministerios. Es Jesucristo el que murió para poder dar dones a los hombres, liberar a los hombres y luego darles dones. Eso es lo que implica la escritura: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo te pueden dar un ministerio si eres un cautivo? ¿Cómo te pueden dar autoridad si eres preso del enemigo? Entonces primero te perdona los pecados, te echa fuera a los demonios, te liberta y luego te da un don, te da un ministerio. Pero es por la cruz, por la muerte, por la ascensión, por la resurrección y finalmente por el derramamiento del Espíritu Santo. Es una vil mentira lo que predican en la luz del mundo, que es un apóstol el que te envía, es un apóstol el que te da el ministerio, es un apóstol el que le da vida a la iglesia, y que si no hay un apóstol no hay iglesia. Esa es una vil mentira, esa es una... Perdóneme, hermano, esta es una payasada, es una blasfemia, ¿cómo decirlo? Es una usurpación del Santo Espíritu de Dios. Aún estos 12 escogidos tuvieron que esperarse para recibir la promesa del Padre. Mire, le voy a decir algo. Aquí es donde entran estos pasajes misteriosos. Por ejemplo, acá en Juan
del libro de Juan. Déjenme saludar. Tenemos aquí a Pedro Hernández, Alfonso Leiva, mi hermano Alfonso, Diana Rodríguez, Arturo Flores, hermano Chuy Moreno. Ya tengo ganas de saludarte, Chuy, tengo rato que no te veo. Jesús Ornelas, Fanatismo y Manipulación, la hermana Felisa Silva de España, Kili Vega, Rogelio Martínez, el pastor Rubén Castillo. ¿Cómo se encuentra mi hermano pastor? Espero que se encuentre bien, a ver si mañana por ahí le echamos una vuelta. Eugenio Jaime, Manuel Vega Reina, Evelyn Rodríguez, Chofra Macom, José Rojas, Miriam López, la hermana Virginia, Artur del Cortés. Bueno, hay mucha gente aquí, hermanos. Qué bueno. Mire tan noche que es, pero les gusta la palabra. Noé Montaño, saludos, hermano Noé, amén. Marta Crespo, Jesús Cruz, Berta Valenzuela, el hombre anónimo está con nosotros, Lorenzo López, mi hermano pastor allá en Mañadero. Caray, no. Rocha Sánchez, de España, mi hermana Claudia de España. Qué milagro de que esté con nosotros, hermanos. Será por la hora. José Durán, Kelly Rodríguez. Bueno, hay mucha gente aquí. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están con nosotros. Es Cristo el que da los ministerios. No es un profeta, no es un apóstol, no es un pastor, no es el hombre el que te da los ministerios o los dones. Pero déjenme explicar de forma más específica el punto del Espíritu Santo. Miren, donde dice la Biblia que sopló, me parece que está en el libro de Juan, a ver, si no me equivoco, porque se me vino a la mente la escritura. Dice así, Juan 20. Miren los apóstoles miedosos, o no digo miedosos, sino estaban con temor. Juan 20, 19, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Mire, es que tú tienes que poner atención a lo que se lee. Cuando la Biblia dice allá en Lucas 10, por ejemplo, escogió 12 de ellos y los envió a las ciudades. Claro, los envió cuando estaba en carne a las ciudades. Ya te dije, él los respaldaba, los demonios se sujetaban, las enfermedades se iban de las gentes porque él les dio autoridad. Dice que les dio autoridad sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia y sobre todo demonio. Pero era porque el Señor estaba presente ahí. Pero una vez que se muere, estos se asustan. No sienten la virtud, no sienten la autoridad. Entonces, una cosa es cuando los envía a las ciudades estando él ahí, y otra cosa es cuando los envía al mundo. Por eso después que Jesús resucita, Mateo 28, 19, y llegando Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque ahora tengo toda autoridad, vayan, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta segunda encomienda, esta segunda tarea específica es a todo el mundo, ya no a las
naciones. Esos textos, perdón, a las ciudades locales, esos textos que usan la luz del mundo de forma tan ingenua, el que reciba a ustedes, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Se estaba refiriendo a cuando los envió a las ciudades, no se estaba refiriendo a Nazón o a Joaquín o a algún autonombrado apóstol moderno. No saquemos de contexto lo que dice la Biblia. Ahora bien, después de la resurrección, ya la orden del Señor ya es a todas las naciones. Llegando Jesús les dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, y ahí viene la famosa gran comisión. Pero la gran comisión no se pudiera llevar a cabo, o no se podría llevar a cabo, hasta que viniera el Paracleto, o el Espíritu Santo, que el Señor enviaría en su nombre. Entonces aquí se les aparece o se relata cómo se les aparece otra vez. Los discípulos se gozaron viendo al Señor. Verso 21. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora es una nueva encomienda. Ahora esta nueva encomienda es después de la resurrección. Dice, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Evidentemente era una figura de lo que iba a suceder en Hechos capítulo 2. No lo recibieron ahí. La Biblia dice que lo recibieron allá, en Hechos capítulo 2. Y luego dice el verso 23, a los que remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis serán retenidos. Después voy a hablar de esta parte, ¿no? Porque sería desviar el tema. Pero Tomás, uno de los 12 que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Total que los envió al mundo, pero les dijo, no salgan hasta que reciban la virtud. Después de la reiteración de su resurrección, y fue una reiteración, hermanos, poderosa, estuvo apareciéndoseles. Algún día nos vamos a dar la tarea de ver cuántas veces la Biblia relata que se les apareció, pero dice que por espacio de 40 días se les estuvo apareciendo con pruebas indubitables. Era necesario que ellos supieran que él había resucitado, por eso pedía pan, por eso pedía, no tienen algo de comer, para que vean que no soy una aparición, soy un cuerpo. Eso es real, miren, aquí está, es el mismo cuerpo que clavaron, yo soy. Pero no bastaba, hermanos, porque si el Señor asciende a los cielos y los deja sin virtud, imagínese usted. Pero lo que te da de nuevo autoridad, lo que te da fuerza para ser testigo, es el Espíritu Santo. Es la recepción del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona esto, pastor? Muy sencillo. Jesucristo vence a la muerte, al diablo. Vence a la muerte cuando resucita al tercer día. Por su sangre libera a todos los esclavos, lleva cautiva la cautividad, y entonces, una vez liberados, ya les puede dar dones, a unos ministerios, a otros les da dones, a otros les da operaciones, pero el mismo Señor es. Esa falacia de que el apóstol es el que tiene que activar tu ministerio es una mentira. Nunca Pablo dijo, yo te voy a dar los dones, y si no dependes de mí, pues a ver, estás desaforado, ¿quién te envió a ti a predicar? La doctrina de la luz del mundo es una invención,
usando textos fuera de contexto, inventándose frases y cosas que los apóstoles nunca tomaron para sí. Estamos demostrando que el que da los ministerios es el mismo Señor. Y estamos demostrando que lo hace a través del Espíritu Santo. Una vez que los apóstoles reciben el Espíritu de Dios, entonces ya pueden ser testigos. Mira lo que dice en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. O sea, ¿cómo los puede enviar sin Espíritu de Dios? No los puede enviar sin Espíritu de Dios, por eso les sopla. Yo los envío, pero les tengo que dar el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Noten que no estaban bautizados con el Espíritu Santo. O sea que cuando sopló fue algo simbólico. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Yo quiero que notes algo. Jesucristo se estuvo apareciendo a los apóstoles que escogió, pero no solo a ellos, sino a más de 500 hermanos. Y no solo a los apóstoles les dijo que se fueran a Jerusalén, no era algo exclusivo, sino que cuando estaban allí en Jerusalén en el aposento alto, era como un número de 120, no eran solamente los 12. Ahora bien, en el verso 6, no son los apóstoles los que le preguntan, sino los que se habían juntado. Dice, entonces los que se habían juntado, no los apóstoles, sino los hermanos, que también lo habían visto aparecerse, más de 500 hermanos, dice el escritor sagrado, y le preguntan por la restitución del reino de Israel. El Señor le dice que no le toca a ellos saber, pero les dice en el verso 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, físicamente este grupo de hombres y mujeres pudieran abarcar Jerusalén y Judea, que era la zona. Judea es la zona, Jerusalén es la ciudad, y Samaria, ¿no? Todavía más allá de la zona, ahí con los samaritanos. Pero estas personas no iban a llegar hasta lo último de la tierra. Y aquí tenemos el problema de que si tú quieres que seas un apóstol el que activa el evangelio, los dones, las gracias, como dice el video chafa ese de que
si hay un siervo de Dios que administra las gracias. Hermano, es que a la luz del mundo, estas personas los han engañado a toda esta gente. Por eso le cantan y le alaban, porque en realidad piensan que ese pobre personaje es salvador de ellos, es intermediario. En la Biblia no está planteado que un hombre lleve la carga, que sea el fundamento, el que activa los ministerios. No, es el Espíritu de Dios el que capacita a todos los creyentes, tengan o no tengan dones o ministerios, es el que te da la autoridad para predicar, testificar de Cristo. Esta última frase, hasta lo último de la tierra, sabemos que los 12 no llegaron hasta lo último de la tierra, y mucho menos Pablo. Pero es que el misterio consiste en lo siguiente. La persona que crea el Evangelio recibe el Espíritu Santo. Y una vez que recibe el Espíritu Santo, es testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo no está sujeto, el Evangelio no está sujeto a un hombre. Imagínese usted qué pobre sería, qué pobre fundamento estar dependiendo de un hombre que activa todo esto. Es el derramamiento del Espíritu de Dios. Y claro que el derramamiento del Espíritu de Dios está proyectado una vez que la persona crea al Evangelio. Lo dice así la palabra. Cuando se derramó por primera vez, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, volviendo a Efesios 4, ya vamos a finalizar el video, hermano, ya es noche. Yo estoy aquí como un predicador excéntrico. Mi esposa dice: bueno, ya es noche, mijo, pero lánzate. Pues que a veces que me agarra pues la necesidad de predicar. Aparte de predicar en diferentes lugares, pues también lo hacemos aquí de forma virtual, ¿no? Efesios capítulo 4, estábamos ahí explicando que es Cristo el dador de los ministerios, que nunca un apóstol se presentó como siendo el dador, el activador de las gracias de Dios. Eso es blasfemia, eso es usurpación. Y concluyo mi comentario de Efesios capítulo 4, y te estaba señalando que mencionaba la edificación. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, pero el verbo en pasado dio. Porque sí, claro, unos los puso como apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores. Los 5 ministerios los encontramos en la Biblia. Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, los 12 y Pablo, ¿no? Y otros profetas, Manahem y todos los que te leí. Y a otros evangelistas tenemos por lo menos el nombre de uno, Felipe el evangelista. Hay otro que fue Esteban, que lo mataron. Y pastores y doctores. Timoteo era un pastor. Apolos era un maestro. Entonces están los 5 ministerios ahí presentes. Pues esto no quiere decir que estos apóstoles que menciona aquí y profetas sean unos diferentes a los 12. Está hablando de lo que hizo el Señor y cómo estableció todo para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación. Y cuando hablamos de edificación, pues no vas a empezar a edificar la casa por la ventana, ¿no? Necesitas poner el fundamento. El fundamento es Cristo. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento ya lo pusieron, ya lo explicaron, y maldito el que predique otra cosa. Ahora los maestros de Biblia, los profetas o los que hablamos en nombre de Dios, porque no somos apóstoles, porque no se nos ha aparecido Cristo, sino que somos maestros, somos
pastores, somos profetas, somos evangelistas de un solo mensaje, que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque nuestro apóstol, es decir, el apóstol a los gentiles, fue enviado para explicarnos estas cosas y el fundamento ya está puesto. Ahora nosotros predicamos el evangelio por Espíritu de Dios. Y mucho cuidado de predicar otra cosa. Ahora, ¿quién te dio el ministerio? ¿Cuándo Pablo dijo yo doy los ministerios? ¿Cuándo Pedro dijo yo le di el ministerio por ejemplo, que Pablo haya dicho, a ver, Timoteo, yo te di el ministerio? No, la Biblia dice que es Cristo mismo el que reparte dones a los hombres. Por supuesto que hay un grupo de pastores, de maestros, de profetas, porque profeta es el que habla la palabra, no solamente el que dice una predicción a futuro. Siempre va a haber otros antes que tú, que te predicaron el evangelio y que los reconoces porque tienen autoridad de Dios, por Espíritu de Dios. No porque tengan que depender de una sucesión, una dinastía, de un hombre. Qué pobre fundamento aquel que confía en un hombre para fundamentar su ministerio. Ahora, un pastor puede decir, pues, yo voy a poner a este muchacho de pastor, pero ¿quién es él para ponerlo de pastor? La verdad es, y después en el siguiente video voy a hablar, cómo es que el Espíritu de Dios habla, cómo habló, incluso hasta para el pastorado, el apostolado de Pablo. Porque a Pablo se le aparece Cristo en persona y nadie puede decirse apóstol si no se le aparece Cristo. Pero aunque se le apareció Cristo en persona, de todos modos el Espíritu Santo tuvo que dar testimonio. Dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. No son los hombres los que te dan el ministerio. A través de hombres es confirmado lo que ya te viene de Dios. Hay de aquel pastor que unja a algún otro joven como evangelista, como pastor, sin que el Espíritu Santo haya hablado o haya dado testimonio, no solamente en él, sino en varios de los siervos de Dios que ya están ejerciendo. La obra de Dios no va a depender de un hombre. La obra de Dios no va a depender mucho menos de una dinastía de apóstoles de Guadalajara que ni siquiera saben predicar el evangelio. Se predican a sí mismos. Amontonan alabanzas alrededor de su persona con un tonito afectado, así, sí, hermanos. Por favor, hermanos, ese no es el evangelio. El evangelio es predicar a Cristo como único camino, verdad y vida. Como la única puerta y decirle a la gente que el que sube por otro lado es ladrón y robador. Pero no los oyeron las ovejas. Solamente estamos para predicar a Cristo. Y el apóstol Pablo dijo, para esto yo fui constituido apóstol, maestro y predicador de los gentiles en fidelidad y en verdad. Les dejo con la pregunta. ¿Quién da los ministerios? ¿Un apóstol o Cristo a través de su Espíritu Santo? Bueno, contéstate a ti mismo con las Escrituras. Dios te bendiga.